¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Bote Pronto. Hoy es martes 20 de abril, como todos los martes. Me da mucho gusto saludar a Alexandra Zapata. Ale, ¿cómo estás? Carlos, qué gusto. Hoy tenemos una invitada muy especial, Fernanda Caso. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar con ustedes. Hoy queríamos hacer como este pequeño resumen, porque Fernanda acaba de lanzar con compañeros suyos un sitio en donde va siguiendo, digamos, cosas de la elección, toda la elección, pero sobre todo ahí uno puede ver cosas de la elección que no están en el escándalo diario de las notas, ¿no? Que no es eso, que no es el mejor sitio de Twitter de México hoy en día, que se llama Out of Context Candidates, por cierto, pero que son escandalitos y cosas de esas. Y después, todas las noches, Fernanda Caso también en Twitter hace un pequeño resumen de cosas que pasan en lo local de las que no nos damos cuenta. Entonces, hoy queríamos primero decirles, ya existe el sitio, vamos a poner el sitio todo el tiempo aquí para que usted vaya, pero no solo eso. ¿Qué has visto, Fernanda? Empiezo, ¿te parece bien, Ale, que empiece yo? Adelante. ¿Podría resumir en estos primeros par de minutos qué estás viendo allá? ¿Por qué importa ver las cosas locales como tú las ves? Buscar qué está pasando allá más allá del escandalito fácil. No, creo que estamos viviendo una etapa en la que hay un exceso de información, en la que es muy fácil meterse 10 minutos a las redes sociales y enterarse de lo que está pasando con 200 candidatos en el país. Pero es información que no está priorizada, no está categorizada, no está organizada. Entonces, de pronto nos estamos enterando del baile de un candidato en Monterrey, a la par que la cifra de candidatos asesinados o amenazas o propuestas, ¿no? Entonces, este exceso de información no necesariamente abona a que haya un mejor clima o que se puedan tomar mejores decisiones. Entonces, el esfuerzo de las noticias diarias va dirigido a eso, ¿no? Es decir, bueno, vamos a encontrar lo que es lo más relevante de lo que uno tiene que estar enterado tanto por parte de las autoridades electorales como de lo que está pasando en el país, en 5 tweets diarios que puedas realmente acercarte a lo relevante, y te ponemos siempre el link de donde viene la fuente original. Ese es por un lado. Y por otro lado, la plataforma Latitud 312, que brinda un espacio de consulta, ¿no? A veces vemos perfiles por ahí aventados de un candidato o análisis o encuestas, pero cuando uno realmente se quiere sentar a tomar la decisión de, bueno, quiero saber qué está pasando en mi estado, ¿no? ¿Qué está pasando en Chihuahua? Es muy difícil encontrar una plataforma que concentre toda esta información, que te presente quiénes son todos los candidatos, que te diga cómo van las encuestas, cómo es la historia política del país, del estado, en donde realmente puedas encontrar todos los elementos que necesitas para ese miércoles en la tarde que decidiste tomarte para tomar la decisión, poderlo hacer, ¿no? Entonces, estas son las 2 rutas que hoy estamos explorando desde Latitud 312 y en mi cuenta de Twitter. Y lo que estoy encontrando es que pues realmente las cosas se están moviendo, ¿no? De pronto hay un sentimiento de que las campañas no importan, todo el mundo se queja del bombardeo, pero contrario a esto, bueno, lo que está pasando es que las encuestas sí se están moviendo, ¿no? Sí está habiendo un cambio que no necesariamente viene aparejado con las dinámicas nacionales, con las dinámicas federales. No todo es alrededor de López Obrador, no todos son los pro y anti Morena. También a nivel local están pasando cosas, hay candidatos con su propia historia, hay propuestas que están funcionando mejor que otras, y también hay corrientes ideológicas que no necesariamente empatan con lo que estamos viviendo a nivel federal. Entonces, eso a mí me parece interesante y creo que es algo que hay que explorar. Ale. Fer, yo creo que hablando del ruido que escuchamos todo el tiempo en Twitter y en las noticias, parecería que brincamos como de escándalo a escándalo, al baile, al video que se filtra. ¿Sientes que hay algún momento en donde los ciudadanos nos sentemos a ver o hablar de propuestas? Porque eso casi nunca se ve o queda rezagado a un documento que envían al INE medio que con sus propuestas de campaña. ¿Cómo están los candidatos ahorita sacando esa información en general a nivel elección? Porque local, sí, no lo veo. Creo que en México tenemos un problema, y es que no queremos candidatos que se comprometan con nada que a nosotros nos incomoda, ¿no? No estamos dispuestos a escuchar un candidato que diga que le va a bajar el presupuesto a seguridad porque se lo va a subir a educación, ¿no? O que le va a bajar el presupuesto a temas de salud porque lo tiene que destinar a alguna cosa que sea prioridad en el momento. Queremos candidatos que nos digan que todo va a ser bueno, porque además si uno se atreve a decir que va a hacer algún recorte, que va a hacer algún sacrificio, que va a eliminar alguna secretaría, bueno, todo el mundo se le avienta encima. Y creo que también ahí
hay una parte de evolución dentro del propio electorado en la que tenemos que transitar para realmente cuestionar a los candidatos y en el momento que uno habla con sinceridad y que uno hace ese tipo de planteamientos, no ser tan duros con ellos, ¿no? Realmente, pues, entender que el presupuesto es limitado, que cuando un candidato te dice que va a hacer algo es porque le va a tener que recortar algo más, porque no hay dinero para hacer todo y cada vez más y cada vez mejor como todos los candidatos proponen. Entonces, creo que tendríamos que presionar a los candidatos para eso, ¿no? Una vez que dicen que van a hacer algo, bueno, ¿qué es lo que van a sacrificar para poder hacer eso otro? Y entonces sí poder entender las prioridades. Creo que un poco por eso tampoco nos importan las propuestas, porque sabemos que no van a pasar, ¿no? Que todos dicen que van a hacer un nuevo programa para madres solteras, que van a ampliar la cobertura de educación, que van a hacer mejores programas, que va a haber más policías, que va a haber más patrullas, pero si no nos están diciendo también cuáles son los costos o cuáles son las cosas a las que les van a reducir, pues podemos de entrada saber que no se va a hacer, ¿no? O que es una incógnita saber qué de todo esto es lo que sí van a hacer. Creo que esa es una. Dos, pienso que más que las propuestas concretas, lo que sí nos permiten las campañas es ver más o menos cuáles son las prioridades y ver corrientes, ¿no? Pero decir, sí estamos viendo, Fer, porque yo... Sí, exacto. A ver, Ale. O sea, yo siento que no estamos viendo estas diferencias, ni las causas, ni las propuestas de la gran mayoría de los candidatos. Mi impresión es que la gran mayoría se van por la ruta fácil, que es criticar lo existente, decir que todo va a ser mejor cuando ellos lleguen al poder, lo cual me sigue sorprendiendo porque una gran mayoría de los candidatos que estamos viendo en las boletas en esta elección son refritos del pasado, entonces se empieza a complicar hacer críticas del pasado. Yo no tengo idea cómo alguien puede justificar una candidatura de Andrés Granier, no entiendo, incluso hablando de voto útil, en las conversaciones de anti-Morena, proponer que el candidato pueda ser en Coajimalpa, pueda ser este criminal de Adrián Rubalcaba. O sea, ¿cómo puedes avanzar en una discusión de las cosas van a estar mejor cuando estás poniendo estos candidatos en la boleta? ¿Qué propuestas hay? ¿Qué críticas al pasado? O sea, ¿cómo construyes una idea del futuro con estos candidatos en la boleta? Sí, sin duda. La carencia de ideas y la calidad de los candidatos es terrible y es un problema que llevamos en el país durante años. Y yo creo que para poder solucionar eso no es criticar a los candidatos cuando ya están en la boleta, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es realmente exigirle a los partidos 3 años antes que empiecen a democratizar sus procesos internos, ¿no? Que desde el inicio cualquier ciudadano realmente tenga la posibilidad para competir por un cargo, que se puedan retar desde fuera las estructuras que llevan años enquistadas y que realmente pueda haber una transición. Pero eso pasa por una reforma dentro de los partidos. Hoy con esta lógica de la... Los partidos premien autonomía. A los funcionarios que lo hicieron bien. Eso tampoco lo estamos viendo. Hay de esos... porque también un poco lo que se están comiendo, digamos, son pues un diferente, o no, Fer, es un diferente ambiente en términos de medios y cómo la gente se informa. Es decir, si la gente se informa por Facebook y 140 caracteres, pues a lo mejor es ahí donde se ganan las campañas hoy. Y ahí es muy difícil hacer propuestas. Es decir, te quiero preguntar si no solo no es culpa de los candidatos, sino de un diferente ambiente de cómo se informa la gente, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Ahora, no quisiera decir que en Facebook es imposible hacer una propuesta, ¿no? O que no se puede subir un video a Twitter con una propuesta. Lo que es un hecho es que un video con una propuesta en Twitter va a tener un mucho menor alcance que un video en el que el candidato ataca a su contrincante o que critica al gobierno en turno. Es decir, los ciudadanos se ven mucho menos entusiasmados cuando se dice que se va a hacer un nuevo programa o que se va a hacer, que se va a ampliar la cobertura del transporte público. Entonces, hacer llegar las propuestas a los ciudadanos tampoco es tan sencillo, porque requiere mucho más inversión en publicidad, requiere, digamos, es algo de lo que los medios no van a hablar, ¿no? No va a haber una discusión, no va a haber en las mesas de análisis, no se va a comentar el tema. Entonces, a la hora de que un candidato tiene que elegir en dónde enfoca sus recursos, sobre todo si es un candidato que es poco conocido, pues va a preferir enfocarlos en aquellas cosas de las que se va a hablar, incluso si es un baile, ¿no? Poniendo el caso, es mucho más fácil que la ciudadanía llegue a conocer tu nombre si haces ese tipo de cosas, y por eso también yo entiendo a los candidatos que complementan, pero creo que sí hay una responsabilidad también ciudadana en que si las plataformas existen, si las plataformas están, es muy difícil decir es que no vemos propuestas cuando además
pues no están allí y no las vemos las que hay, ¿no? No vemos los debates. Entonces, pues creo que también ahí hay un diálogo entre los candidatos y los ciudadanos en las que no toda la culpa se le puede echar a ellos. Una gran parte sí, y son candidatos en la gran mayoría patéticos y las plataformas son vacías, pero aún así creo que también hay una parte ciudadana en donde decir, bueno, lo que sí hay, pues valdría la pena también discutirlo y comentarlo y ponerlo en estos espacios, ¿no? Sí, y lo que se hizo más allá del escándalo que están refriteando en las conversaciones hoy en día, ¿no? Que sí hizo bien el delegado, el presidente municipal, el legislador, porque sin eso también es bien complicado hacer un análisis especialmente cuando estamos hablando de puestos de reelección. Claro, ¿qué hizo bien y en general qué hizo, no? Difícilmente un ciudadano puede decir cómo ha votado su diputado. Puede tener una idea de si sabe el partido del que es el diputado que representa su distrito, puede más o menos tener una idea de cómo ha votado ese partido en algunas decisiones importantes. Pero si un diputado, por ejemplo, ha decidido votar en contra de su bancada, nadie lo premia, ¿no? Porque como ciudadanos tampoco sabemos que ha sido el valiente que decidió traicionar a la mayoría para representar verdaderamente a su distrito. Entonces, pues también poder nosotros como ciudadanos premiar a los funcionarios parte no solo de reconocer lo bueno, sino de saber qué están haciendo, cómo están votando, cómo está pasando esto. En lo regional, Fer, ¿ves muchas diferencias? Porque ustedes están viendo mucho lo local, los estados, etcétera. ¿Sigues viendo estas diferencias profundas en cómo andan las cosas en una y otra región del país? Sí, sin duda, ¿no? Hacia el norte del país me parece que hay muchísimo mayor competencia, ¿no? Los estados del sur es donde ya están más definidos, pero bueno, también recordemos que la mayor parte de las elecciones de gobernador, por ejemplo, están hacia el norte del país, ¿no? La mayor parte de los estados son de la mitad para el centro y hacia abajo tenemos básicamente a Campeche, ¿no? Fuera de eso, la elección de gobernadores, las elecciones locales importantes se están dando hacia arriba, en donde se notan más diferencias entre sur y norte, pues como en todas las elecciones federales, es en el caso de las campañas de diputados federales, en donde sí está habiendo una movida, pero en este caso de las elecciones federales lo que está permeando fuertemente son las narrativas de la alianza de Morena y la alianza opositora, que ahí sí podría yo decir que han construido sus narrativas alrededor del presidente. Los diputados que van a apoyar la agenda del presidente y los diputados que van a votar en contra, sin ninguna otra agenda, ¿no? De ningún lado, no hay más propuestas, no hay más ideas, y creo que ahí sí es muy difícil separarlo de lo que está pasando a nivel federal. Pues ya lo saben, latitud312.com, sigan a Fer. Ale, te mando un abrazo, mil gracias. Síganle en Twitter también. Síganle en Twitter, así es. Que les vaya muy bien, Fer, gracias, muchas gracias, hasta luego, buenas noches.